Muy buenos días, magistradas, magistrados, Secretaria General de Acuerdos. Hoy, 14 de septiembre de 2023, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión ordinaria número 34 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Deliberio García Monzón, titular de la segunda sala, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Presente, maestro presidente. Gracias. Magistrada María Raquel Barajas Monjaraz, titular de la tercera sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrada Miriam Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistradas, magistrados. Por favor, licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de Acuerdos de este tribunal, dé cuenta del primer punto del orden del día. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrado presidente. El primer punto es el relativo a la lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día. Verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara formalmente abierta la sesión, así atendiendo al orden del día y en virtud de que el mismo se circuló con anterioridad, se somete a consideración de este honorable pleno en votación económica. Quien esté de acuerdo con su sentido, sírvase manifestarlo. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Magistradas, magistrados, informa que podrán hacer uso de la voz o tener intervención en el desahogo de los siguientes puntos en caso de estimarlo conveniente. Solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Informo que el punto 2 es el relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. En virtud de que dicha acta se circuló con anterioridad, se somete a consideración de este honorable pleno en votación económica. Quien esté de acuerdo, sírvase manifestarlo. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 282/23 PL, interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia emitida dentro del expediente 1953/primera sala -22, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconoció el derecho solicitado y se condenó a las autoridades demandadas. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Quien esté de acuerdo con su sentido, por favor, sírvase manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad de votos. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 303/23 PL, interpuesto por la autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1612/tercera sala -22, en la que se decretó la nulidad para efectos. El sentido que se propone es confirmar la sentencia. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Quien esté de acuerdo con su sentido, sírvase manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria.
Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 360/23 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado en el proceso administrativo 4421/cuarta sala, -22, en el que se desechó la demanda respecto de uno de los actos impugnados y se desecharon diversas pruebas. El sentido que se propone es modificar el acuerdo recurrido. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Quien esté de acuerdo con su sentido, por favor, sírvase a manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 382/23 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 5544/primera sala, -22, en el que se desechó la ampliación de demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Quien esté de acuerdo con su sentido, sírvase a manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 386/23 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia emitida dentro del proceso administrativo 1451/sala especializada -23, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Quien esté de acuerdo con su sentido, sírvase a manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Continuando con el listado de las ponencias, doy cuenta de la presentada por la magistrada de la cuarta sala, correspondiente al TOCA 546/21 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo PASEA 35/sala especializada -20, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Quien esté de acuerdo con su sentido, sírvase a manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al TOCA 354/23 PL, interpuesto por la autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo PASEA 84/sala especializada -21, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Quien esté de acuerdo con su sentido, sírvase a manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta
del asunto listado por la magistrada de la Cuarta Sala relativo al TOCA 366 diagonal 23 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del proceso 4792 diagonal Sala Especializada diagonal 22, en la cual se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Quien esté de acuerdo con su sentido, sírvase manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la Cuarta Sala relativo al TOCA 405 diagonal 23 PL, interpuesto por la autoridad demandada en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del proceso administrativo 2060 diagonal Primera Sala diagonal 23, en la cual se concedió la suspensión solicitada. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Quien esté de acuerdo con su sentido, sírvase manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la Cuarta Sala relativo al TOCA 407 diagonal 23 PL, interpuesto por la autoridad demandada en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del proceso administrativo 2060 diagonal Primera Sala diagonal 23, en la cual se concedió la suspensión solicitada. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Quien esté de acuerdo con su sentido, sírvase manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 362 diagonal 23 PL, interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 3304 diagonal Cuarta Sala diagonal 21, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Quien esté de acuerdo con su sentido, sírvase manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 388 diagonal 23 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del proceso administrativo 5724 diagonal Segunda Sala diagonal 22, en el cual se desecharon las pruebas supervenientes ofrecidas. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Quien esté de acuerdo con su sentido, sírvase manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria.
Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 391/23 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 4606/segunda sala, -22, en la cual se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Quien esté de acuerdo con su sentido, sírvase manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora Secretaria. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la Cuarta Sala relativo al recurso de apelación SEAG 14/23 PL, interpuesto por la autoridad investigadora en la instancia de origen, en contra de la resolución dictada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa SEAFG 54/Sala Especializada -22, en la cual se declaró la inexistencia de la responsabilidad administrativa imputada. El sentido que se propone es confirmar la resolución recurrida. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Quien esté de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad de votos. Continuando con el siguiente punto. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día, señora Secretaria. Gracias, magistrado presidente. El siguiente punto es el relativo a los asuntos generales. Como primer asunto general, hago del conocimiento que en seguimiento a la excitativa de justicia promovida dentro de los autos que integran el proceso 134 de 2018, el informe de la sala correspondiente fue rendido oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia la excitativa de mérito, al advertirse que en dicho expediente la sentencia respectiva ha sido emitida. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo comentario alguno, se declara sin materia la excitativa de justicia de mérito. Prosiga con el siguiente punto general, por favor, señora Secretaria. Como segundo y último asunto general, informo que fueron promovidas las excitativas de justicia dentro de los autos que integran los procesos 5.189 de 2021 y 6.181 de 2022. Derivado de lo anterior, las promociones fueron debidamente acordadas y se encuentran en vías de notificación a las partes. Ello así en el sentido de solicitar a las salas correspondientes que rindan el informe sobre la materia de las mismas, por lo que dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinarlo legalmente conducente. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo comentario, esta presidencia cortará lo conducente y posteriormente se dará cuenta a este pleno de ello. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 34 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 9:48. Gracias por su asistencia y participación, señoras magistradas, señores magistrados y señora Secretaria General de Acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día. Gracias.